Muy bien amigos, regresamos con más Mundo Ar12. En el bloque pasado hablamos de la guerra en Ucrania, de las negociaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán, y en este quisiera comenzar hablando de la Conferencia de Seguridad de Múnich, que giró en torno a los conflictos globales y al comienzo de un nuevo orden internacional. Pero sobre todo se abordó la relación entre Estados Unidos y la Unión Europea, tras fuertes críticas a Bruselas por parte de la administración de Donald Trump, y las aspiraciones de este para hacerse con el control de Groenlandia, que también puso en jaque el futuro de la OTAN. El canciller alemán Friedrich Merz alertó que cada vez estaban más lejos de Estados Unidos y que había que tomar medidas para cerrar el abismo que se había abierto entre ambos. A su vez, afirmó que una Europa soberana era la mejor respuesta a la nueva realidad, por lo que su fortalecimiento era la tarea más importante, al tiempo que destacó el enorme aumento del presupuesto de defensa alemán. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, coincidió con la postura de Merz y llamó a anticiparse a un posible conflicto bélico, pidiendo que el bloque reactivara la cláusula de defensa mutua, destacando que no era un artículo opcional. Asimismo, explicó que Europa tenía que poder defender su territorio, su economía y su democracia sin depender de otros, aclarando que no era necesario romper con Estados Unidos para reducir la dependencia estructural, y propuso acabar con la separación del sector civil y el de defensa, incorporando industrias como la automotriz o la aeroespacial a la arquitectura de seguridad. Y en el intento de que Europa recupere protagonismo a nivel mundial, el presidente francés Emmanuel Macron dijo que tenían que estar en la mesa de negociaciones entre Ucrania y Rusia, en la que solo Estados Unidos hace de mediador, y reconoció que para esto tendrían que abrir un canal de comunicación con Moscú. Fortalecer el bloque europeo y reparar la brecha con Estados Unidos. La conferencia de seguridad de Múnich comenzó con dardos al otro lado del Atlántico. El canciller alemán dejó clara que la distancia entre ambos continentes se ha ampliado desde que Trump ocupa el despacho oval. Zwischen Europa und den Vereinigten Staaten von Amerika hat sich Se ha abierto un abismo profundo entre Europa y Estados Unidos. El vicepresidente Vance lo dijo con mucha franqueza aquí en Múnich el año pasado. Tenía razón, la guerra cultural del movimiento MAGA no es nuestra. Por su parte, Macron lanzó el anuncio de abrir un canal de comunicación del bloque europeo con Rusia. El presidente, que no tiene contacto con Putin desde hace más de 3 años, dejó claro que Europa debe estar presente en la mesa de negociación. Además, reivindicó el papel que el continente debería tener. Nos consideramos como una construcción política para conseguir la paz y cumplimos. Creamos un mercado único para proveer crecimiento y lo logramos. Ahora tenemos que reformarlo. En este ambiente geopolítico, Europa tiene que convertirse en un poder geopolítico. Ninguna paz sin los europeos puede ser posible. Sin ellos no habrá paz en la mesa. Por ello he decidido abrir un canal de comunicación directo con Rusia. La propuesta del mandatario francés se produce después de confirmarse que la tercera reunión entre ucranianos y rusos, bajo la mediación estadounidense, se producirá la semana que viene en Ginebra. A su vez, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky también asistió a la conferencia y exigió garantías de seguridad reales antes de un eventual acuerdo de paz, y sostuvo que Estados Unidos tendría que presionar a Moscú para que hiciera concesiones, al igual que lo hacía con ellos. En cuanto a las elecciones presidenciales que se tendrían que haber celebrado en marzo del 2024 y que viene posponiendo por la ley marcial, dijo que solo serían posibles si Rusia aceptara un alto al fuego de 2 meses. Por su parte, el primer ministro británico Keir Starmer reconoció que hacía tiempo que Europa no hacía lo suficiente para garantizar su defensa y llamó a reconstruir su fuerza militar porque era la moneda de cambio de esta época, y agregó que tendrían que estar preparados para luchar. Además, dijo que la era del Brexit había terminado en materia de seguridad, por lo que tendrían que profundizar la cooperación con los países de la Unión Europea. Pero la intervención más destacada fue la del secretario de Estado norteamericano Marco Rubio, que rebajó el tono con Europa y dijo que querían que el continente fuera fuerte porque los aliados débiles los debilitaban. Aclaró que no querían dividir sino revitalizar la relación y llamó a sus socios a unirse a Washington para remodelar el orden mundial
siguiendo la visión de Donald Trump, aunque aclaró que si no los acompañaban, estaban dispuestos a hacerlo solos. Por último, apuntó contra la migración masiva porque era una amenaza urgente para el tejido social de Occidente, criticó las políticas climáticas, aseguró que el libre comercio los había desindustrializado y cuestionó a Naciones Unidas por no haber solucionado conflictos como el de Gaza o acabado con el programa nuclear iraní. El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, trató el sábado de tranquilizar a sus socios europeos, preocupados por las intenciones del presidente Donald Trump de apoderarse de Groenlandia. Al tomar la palabra en la Conferencia de Seguridad de Múnich, Rubio adoptó un tono conciliador y aseguró que Washington quiere vigorizar la relación transatlántica para que una Europa fuerte ayude a remodelar el orden mundial siguiendo la visión de Trump. Bajo el presidente Trump, los Estados Unidos de América asumirán una vez más la tarea de la renovación y la restauración, impulsados por una visión de futuro tan orgullosa, tan soberana y tan vital como el pasado de nuestra civilización. Y aunque estamos preparados, si es necesario, para hacer esto solos, nuestra preferencia y nuestra esperanza es hacerlo junto con ustedes, nuestros amigos aquí en Europa, porque Estados Unidos y Europa pertenecemos el uno al otro. Rubio disparó contra la inmigración masiva, cuestionó las políticas climáticas y la locura de un libre comercio que, según él, desindustrializó Europa y Estados Unidos en beneficio de rivales y adversarios. También arremetió contra la ONU, a la que acusó de no haber parado los conflictos de Gaza y Ucrania, ni el programa nuclear iraní. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, señaló que el discurso de Rubio la tranquilizó, mientras que el primer ministro británico, Keir Starmer, sostuvo que Europa no ha hecho lo suficiente durante muchos años. Y tras participar en la conferencia de Múnich, el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio siguió con su gira en Eslovaquia y Hungría, donde Estados Unidos tiene dos aliados ideológicos en el gobierno. Reunido con el presidente eslovaco Peter Pellegrini, Rubio intentó aclarar que Washington no pretendía que Europa fuera un vasallo, sino que prefería que fuera un socio y aliado, una postura celebrada por las autoridades comunitarias como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y la alta representante para la política exterior, Kaja Kallas, que destacaron un cambio de tono tras declaraciones contra el bloque consideradas denigrantes. Y tras una visita de pocas horas, que también incluyó una reunión con el primer ministro Robert Fico, el secretario de Estado viajó a Budapest para apoyar al mandatario húngaro Viktor Orbán antes de las elecciones del 12 de abril, dado que tras haber ganado 4 elecciones consecutivas y llevar 19 años en el cargo, al primer ministro no le dan bien las encuestas. Orbán choca constantemente con las autoridades de la Unión Europea, que lo acusan de discriminación y de atacar la independencia del Poder Judicial, mientras defiende una postura diferente al bloque con respecto a Ucrania, con la que mantiene una fuerte disputa por su dependencia de los hidrocarburos rusos. No obstante, Washington necesita de su aliado incondicional, y Rubio aseguró que Donald Trump estaba muy comprometido con su éxito, porque también sería el éxito de Estados Unidos, destacando que las relaciones bilaterales vivían una edad de oro, gracias a la relación personal tan cercana de ambos líderes. Además, aprovechó su viaje para firmar un acuerdo de energía nuclear con su par húngaro Péter Szijjártó. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió el lunes con el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán. El secretario de Estado le deseó éxito a su aliado húngaro en las legislativas del 12 de abril, en momentos en que las encuestas muestran que el oficialismo se ve superado por la formación opositora TISA. El presidente Trump está profundamente comprometido con su éxito, porque su éxito es nuestro éxito. La relación que mantenemos aquí en Europa Central a través de usted es esencial y vital para nuestros intereses nacionales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha mostrado a menudo su simpatía por Orbán, a quien califica de hombre fuerte y poderoso, con una capacidad probada para generar resultados fenomenales. En un discurso el sábado, el primer ministro se comprometió a continuar su ofensiva contra las pseudoorganizaciones civiles, los periodistas, los jueces y los políticos comprados, en una línea similar a la que sigue el mandatario republicano.
El líder nacionalista húngaro, también cercano al presidente de Rusia, Vladimir Putin, está acusado de haber silenciado las voces críticas y de haber restringido los derechos de las minorías. Al inicio de la rueda de prensa conjunta con el primer ministro de Hungría, Rubio, firmó junto a Szijjártó un acuerdo sobre energía nuclear. El secretario de Estado realizó el domingo una visita relámpago de pocas horas a Eslovaquia para reunirse con el primer ministro Robert Fico, quien comparte la misma visión soberanista y nacionalista del presidente estadounidense. No queremos que Europa sea dependiente, no estamos pidiendo que Europa sea un vasallo de Estados Unidos, queremos ser su socio. Y ahora quisiera ir a Venezuela, donde un grupo de familiares de presos políticos intentaron presionar por su liberación y comenzaron una huelga de hambre a las puertas del penal. Desde el 8 de enero, el gobierno interino de Delcy Rodríguez informó sobre la puesta en libertad de más de 400 personas, pero se volvió a chocar en la Asamblea Nacional en torno a la ley de amnistía, presentada como un paso para la reconciliación política, dado que los legisladores oficialistas pretendían que las personas beneficiadas tuvieran que presentarse ante tribunales antes de salir de prisión, mientras que la oposición sostenía que esto no era necesario y que tendría que ser un proceso automático. Mientras tanto, Rodríguez se comprometió a realizar elecciones libres y justas y agregó que el calendario sería determinado a través de un diálogo político, aunque antes se tendrían que levantar las sanciones internacionales. De cualquier forma, destacó que Nicolás Maduro todavía era el presidente legítimo y negó que el país estuviera controlado por Donald Trump, al tiempo que reveló que el mandatario norteamericano la había invitado a Washington, un viaje que haría tras concretarse la cooperación energética recientemente acordada. Por su parte, Trump calificó la relación con Rodríguez de extraordinaria, anunció que visitaría Venezuela y aseguró que pronto comenzaría a fluir el dinero al país, tras autorizar operaciones de 5 multinacionales petroleras y contratos para inversiones en hidrocarburos. Por último, anunció el envío de 6 toneladas de suministros médicos prioritarios, aunque aclaró que no era una donación y que Venezuela tendría que pagar los costos tanto de esta operación como de otras futuras. Estados Unidos anunció el viernes 2 licencias generales que permiten a 5 multinacionales petroleras reanudar totalmente operaciones en Venezuela, así como la apertura de nuevos contratos para otras empresas, siempre bajo su vigilancia. Las beneficiarias son la estadounidense Chevron, la italiana Eni, la española Repsol y las británicas BP y Shell. El gobierno de Estados Unidos informó que todas las transnacionales de esas compañías que tengan que ver con el sector petrolero venezolano quedan autorizadas. En medio de los anuncios, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que visitaría Venezuela. También quedan autorizados los contratos para nuevas inversiones en el sector del petróleo y gas para todas las compañías interesadas en abrir negocios en el país sudamericano. Poco después de esos anuncios, el Departamento de Estado revelaba el envío vía aérea de más de 6 toneladas de suministros médicos prioritarios. Una decena de familiares de presos políticos comenzó el sábado una huelga de hambre en Caracas para presionar por más excarcelaciones. La huelga tiene lugar en la entrada de los calabozos de la Policía Nacional, conocidos como Zona 7, donde acampan familias desde hace más de un mes. Durante la madrugada fueron excarcelados 17 presos políticos de ese centro. Las huelguistas reclaman más velocidad en la liberación de sus familiares en el marco de un proceso de excarcelaciones anunciado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez el 8 de enero bajo presión de Estados Unidos. Por otra parte, en medio del bloqueo energético de Estados Unidos a Cuba, Naciones Unidas mostró su preocupación por lo que puede derivar rápidamente en una crisis humanitaria. La vocera de la Oficina de Derechos Humanos del organismo, Marta Hurtado, destacó que la situación actual, provocada después de que Donald Trump le prohibiera a Venezuela enviar petróleo a la isla y amenazara con aranceles a cualquier país que se lo suministre, se sumaba a décadas de embargo comercial y financiero, y que el impacto que estas medidas tenían en la población era una clara violación a los derechos humanos, ya que ponían en peligro el acceso al agua potable, teniendo en cuenta que el 80% de los equipos de bombeo necesitaban electricidad, y afectaban la distribución de alimentos y la atención hospitalaria, donde las salas de cuidados intensivos y las unidades de emergencia ya se encontraban comprometidas, al tiempo que las vacunas, la sangre y los medicamentos
no podían conservarse refrigerados. Además, recordó que los objetivos políticos no podían justificar acciones que en sí mismas violaran los derechos humanos, y agregó que el bloqueo afectaba de manera amplia e indiscriminada la vida y la dignidad de la población civil. Y en este contexto generó preocupación el incendio de una refinería de petróleo a las afueras de La Habana, aunque las autoridades comunicaron que se había controlado rápidamente, por lo que no se había extendido y solo había alcanzado un almacén con productos en desuso. Asimismo, se destacó que no se produjeron víctimas y que se estaban investigando las causas. La ONU mostró el viernes su preocupación por la situación en Cuba. La isla está sumida desde hace 6 años en una grave crisis económica, con fuerte inflación, prolongados apagones y escasez de alimentos y medicinas. Este cuadro es resultado del endurecimiento de las sanciones estadounidenses, la baja productividad de su economía centralizada y el colapso del turismo. La situación se ha agudizado por la brusca suspensión del suministro de crudo desde Venezuela, su principal proveedor de combustible durante los últimos 25 años, tras la caída de Nicolás Maduro en una intervención militar estadounidense el 3 de enero. Estamos extremadamente preocupados por el agravamiento de la crisis socioeconómica en Cuba en un contexto de embargo comercial y financiero de décadas, eventos climáticos extremos y las medidas recientes de Estados Unidos por las que se restringen las entregas de petróleo. Esto está teniendo un impacto cada vez más grave en los derechos humanos de la gente en Cuba. Según la portavoz, los objetivos políticos no pueden justificar acciones que en sí mismas violen los derechos humanos. Por eso apuntó que la oficina reitera su llamado a todos los estados para que levanten medidas sectoriales unilaterales por las repercusiones indiscriminadas en la población. El incendio que se desató el viernes en la refinería de petróleo de La Habana está bajo control y sus causas se investigan, según informó el gobierno. El fuego que se produjo muy cerca del lugar donde estaban fondeados 2 petroleros generó grandes llamaradas y una columna de humo negro visibles desde el otro lado del canal de la bahía de La Habana. Y más allá de afectar el acceso a los productos básicos, el bloqueo energético de Estados Unidos impacta también en el turismo de Cuba, de lo que dependen de forma directa más de 300.000 personas, pero que repercute en toda la economía, dado que es la segunda fuente de ingreso de divisas del país. Una de las principales medidas fue redistribuir a los turistas en diferentes hoteles para poder cerrar otros y reducir el consumo, pero cada vez son menos las personas que llegan de afuera, ya que varias aerolíneas están suspendiendo los vuelos con este destino, y las que siguen dando el servicio afirman que también está repercutiendo el miedo de la gente a quedar varada. Ya son varias las aerolíneas que suspendieron la ruta, y algunas se limitan a repatriar a los pasajeros afectados, una situación que tiene un impacto más importante en el caso de Canadá, Rusia o Europa en general, que son los que más turistas aportan. No obstante, terminarían siendo muchas más, dado que para conservar el destino tendrían que introducir escalas técnicas en terceros países, como hizo Air Europa con escala en Santo Domingo, o añadir combustible desde el origen, como eligieron hacer las compañías mexicanas, dado que La Habana ya confirmó la falta de combustible aéreo. En este contexto, el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, informó que estaban manteniendo contactos intensivos con las autoridades cubanas para hacer frente a la situación crítica que afrontaba la isla, y que exploraban vías de asistencia, aunque no detalló ninguna medida concreta ni plazos para responder. La situación se ha vuelto crítica para el turismo en Cuba. El país vive una grave crisis económica marcada por una fuerte inflación, extensos cortes de electricidad y la falta de productos básicos como alimentos y medicinas. Pero ahora la situación se agudizó ante la repentina interrupción de la llegada de petróleo desde Venezuela, quien durante más de 2 décadas fue su principal proveedor de combustible. Estados Unidos, que capturó al mandatario venezolano Nicolás Maduro en una intervención militar a comienzos de enero, amenazó con sancionar a quienes suministren hidrocarburos a La Habana. Como resultado, la gasolina ha sido racionada en el mercado formal y ya se cotiza a $5 por litro en el informal. El impacto no es menor.
El turismo emplea a más de 300.000 cubanos y es la segunda fuente de ingreso de divisas de la isla comunista. En plena temporada alta, 3 aerolíneas de Canadá, de donde provienen la mayor cantidad de turistas a la isla, anunciaron la suspensión de sus vuelos por la falta de combustible aéreo en Cuba. Otras 2 compañías aéreas de Rusia, país por el que La Habana apostó en los últimos años para reactivar el sector, tomaron la misma medida. Paralelamente, como parte de las medidas de contingencia para enfrentar la crisis energética, el gobierno cubano anunció el cierre de una treintena de hoteles con baja ocupación, algunos de ellos en la capital y en el famoso balneario Varadero. El sector turístico ya venía debilitado por años de sanciones y la pandemia de COVID-19. Y ahora quisiera ir a Perú, porque continuó prolongando su crisis política al destituir al presidente José Gerí, tras solo 4 meses en el cargo, y a 8 semanas para las elecciones generales del 12 de abril. Los partidos de la oposición habían presentado 7 mociones de censura por causas como inconducta funcional y falta de idoneidad para ejercer el cargo, después de que se revelara que había mantenido encuentros clandestinos con empresarios chinos que habían recibido contratos con el Estado o eran acusados de crimen organizado y tala ilegal, por lo que también se abrió una investigación judicial. El mandatario, que había reemplazado a la también destituida Dina Boluarte, convirtiéndose en el 7º presidente en 10 años, no tenía demasiadas oportunidades, dado que se necesitaba solo una mayoría simple para apartarlo, en lugar de una cualificada, como en el caso de una incapacidad moral permanente, que es más común. A su vez, el que fuera presidente del Congreso solo tuvo el apoyo de su partido y de la bancada fujimorista, ya que el último escándalo se sumaba a otras acusaciones por corrupción, al tiempo que también fue señalado por enviar mensajes inapropiados a menores y contratar servicios de prostitución. Por otra parte, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, se negó a sustituir a Gerí, por lo que los legisladores comunicaron que tendrían que votar a alguien para que lo hiciera, profundizando la sensación de caos en el ámbito político y de crisis institucional, aunque esta situación no se traslada a la economía, reconocida como la más estable de la región. Han votado a favor. El Congreso de Perú destituyó el martes al presidente interino José Gerí por inconducta en sus funciones y falta de idoneidad para ejercer el cargo, tras un juicio político relámpago. El 7º jefe de Estado en 10 años fue removido con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones del cargo al que había accedido como presidente en el Congreso en octubre, tras la destitución de Dina Boluarte. La mesa directiva declara la vacancia del cargo de presidente del Congreso de la República y, en consecuencia, se encuentra vacante el cargo de presidente de la República. Perú quedará sin presidente por más de 24 horas, de acuerdo a la decisión del Congreso, un caso inédito en la historia reciente de este país. Gerí, de 39 años, cayó en momentos en que la Fiscalía lo investiga por 2 casos de presunto tráfico de influencias. Su mandato finalizaba en julio y su tarea era garantizar la transparencia de las elecciones presidenciales y legislativas del 12 de abril. Enfrentó hasta 7 pedidos de censura, impulsados por la minoritaria oposición izquierdista y un bloque de partidos de derecha que buscaban removerlo por inconducta funcional y falta de idoneidad para ejercer el cargo. En enero, la Fiscalía le abrió una investigación preliminar por presunto tráfico de influencias, tras saberse de una cita encubierta con un empresario chino que hace negocios con el gobierno. A ese encuentro, Gerí acudió con el rostro cubierto. Su situación se complicó este mes con otra indagación por presunta intervención en la contratación de 9 mujeres en su gobierno. Y vamos a terminar en Francia, que se encuentra conmocionada por el asesinato de un joven de 23 años de extrema derecha, que brindaba servicios de seguridad a un grupo radical llamado Némesis en una manifestación contra la conferencia de una europarlamentaria de izquierda, que derivó en un enfrentamiento con otro grupo radical de izquierda. Poco más tarde terminó siendo rodeado junto a 2 de sus compañeros, y mientras estos pudieron escapar, Quentin Derangue fue linchado a unos metros de una universidad de Lyon, provocándole lesiones en la cabeza que le terminaron costando la vida. El hecho es investigado como homicidio voluntario y violencia agravada,
Pero en medio de la precampaña de cara a las elecciones municipales de marzo y con la vista puesta en las presidenciales del 2027, el gobierno de Emmanuel Macron aprovechó para apuntar contra el partido izquierdista La Francia Insumisa y su líder Jean-Luc Mélenchon, a quien acusó de ser responsable moral por mantener un discurso que fomenta la violencia, una postura compartida por la derecha radical representada por Agrupación Nacional, mientras que Mélenchon se defendió afirmando que rechazan la violencia, expresó su consternación por lo sucedido y su compasión por la familia de la víctima y denunció el uso político del caso. Posteriormente, la policía detuvo a 9 personas sospechadas de haber participado del asesinato y el debate se reavivó, dado que todos pertenecen a un grupo antifascista llamado Joven Guardia, fundado por el diputado de la Francia Insumisa Raphaël Arnaud, e incluso uno de los arrestados era su asistente. Francia está sacudida por la muerte tras una paliza de un joven activista de ultraderecha. La víctima es Quentin Deranc, de 23 años, quien murió el fin de semana tras una agresión el pasado jueves, al margen de una protesta de la extrema derecha contra un evento de una política izquierdista en una universidad de Lyon, en el sureste del país. Según una fuente cercana a la investigación, la agresión se produjo el jueves por la tarde en medio de un enfrentamiento entre grupos de extrema izquierda y de extrema derecha. La autopsia practicada esta mañana por expertos médico-forenses a Quentin Deranc permitió determinar que presentaba esencialmente lesiones en la cabeza, que sufría un traumatismo cráneoencefálico severo no susceptible a ningún tratamiento. Además, este traumatismo se asociaba a una fractura temporal derecha. Los expertos concluyeron que dichas lesiones estaban más allá de cualquier recurso terapéutico y eran mortales a corto plazo. Ressources thérapéutiques et mortelles à brève échéance. Según la Fiscalía, Deranc fue derribado y golpeado por al menos 6 individuos encapuchados. La justicia investiga la muerte como homicidio voluntario y violencia agravada. La muerte del joven reactivó el enfrentamiento entre la extrema derecha y la izquierda radical en un escenario de creciente polarización antes de las municipales de marzo y la elección presidencial de 2027. Muy bien amigos, se nos ha terminado el programa. Hemos hablado de la guerra en Ucrania, del conflicto entre Israel y Palestina, abordamos otras cuestiones como las negociaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán, la Conferencia de Seguridad de Múnich, pero le tenemos que dejar hasta el próximo programa. Muchas gracias por habernos acompañado y hasta entonces.